No te traicionaron por crueldad. No te olvidaron por odio. Lo hicieron, porque es lo que gente como ellos siempre hace. Ignoraron el peso que cargabas. Tomaron tu silencio como debilidad. Trataron tu presencia como si fuera infinita. Y cuando finalmente se fueron, ni siquiera miraron atrás, porque nunca supieron mirar hacia adelante. Tú pensaste que aprenderían. Pensaste que madurarían. Pensaste que la lealtad gritaría más fuerte que sus impulsos, pero la estupidez no aprende. Solo repite, copia, reacciona, imita, pero jamás reflexiona. No estabas rodeado de enemigos, estabas rodeado de gente demasiado perezosa para pensar, demasiado orgullosa para cambiar, demasiado ciega para notar el colapso que ellos mismos ayudaban a crear. Creyeron que tu constancia era debilidad, que tus advertencias eran exageraciones, que su comodidad era para siempre. Y ahora dicen que tú cambiaste como si no hubieran destruido todo lo que tú trataste de proteger. Porque la gente estúpida no reconoce la traición. La llama así son las cosas. Normaliza el patrón, aunque el patrón los destruya. No se preguntan, ¿qué hicimos mal? Se preguntan, ¿por qué estás actuando diferente? Antes de entrar en lo que Maquiavelo realmente reveló sobre la estupidez, el colapso y los que arrastran la historia en círculos, asegúrate de suscribirte a este canal y activar la campanita. No por nosotros, sino por esa parte de ti que ya se cansó de hundirse con personas que ni siquiera se preguntan por qué el barco sigue cayéndose. Tú pensaste que no entendían, que si lo explicabas mejor lo verían, que la claridad podía corregir la ceguera. Pero la estupidez no significa incapacidad, significa resistencia. Maquiavelo lo vio siglos atrás. Los hombres no quieren cambiar de camino cuando aún creen que el viejo funciona. Eso no es ignorancia, es arrogancia disfrazada de normalidad. No buscaban respuestas, defendían sus hábitos, no querían entender, querían tener razón. Y en el momento en que rompiste su ciclo, te volviste el enemigo. Porque el verdaderamente estúpido no carece de información, le sobra ego. No quiere verdad, quiere comodidad que suene inteligente, ruido que parezca sabiduría, líderes que repitan lo que ya piensan, aunque todos caminen juntos hacia el abismo. Ese es el verdadero peligro. No la falta de cerebro, sino la lealtad al error. El orgullo de nunca cuestionarse, la devoción por seguir igual. Se ríen del colapso, se burlan del que ve el fuego y aplauden al que lanza más gasolina. Y cuando hablas tú, te llaman intenso, negativo, exagerado, porque para ellos el problema no es el patrón, el problema eres tú por notarlo. Maquiavelo lo advirtió. El pueblo está satisfecho mientras nada perturbe la ilusión de estabilidad. Y esa es la esencia de la estupidez. No es que no sepan, es que prefieren proteger la mentira antes que pagar el precio de despertar. No es que hayan olvidado lo que pasó, es que eligieron no recordarlo, porque recordar implica responsabilidad y la comodidad siempre cuesta menos. Por eso la estupidez sobrevive, no por maldad, sino por flojera. Maquiavelo lo vio siglos antes de las redes, antes de los estados modernos. Los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su herencia. No lloran la tragedia, lloran la incomodidad. Los imperios no cayeron porque los invadieron, cayeron porque su gente ignoró las señales, porque prefirieron una mentira que los dejara dormir a una verdad que los obligara a moverse. Y cuando el colapso finalmente llegó, no preguntaron cómo pasó. Preguntaron por qué nadie lo arregló por ellos. Así se alimenta la estupidez, con olvido disfrazado de optimismo, con negación maquillada de calma. Dicen, ya hemos pasado por cosas peores. Dicen, no es tan grave. Dicen, es solo una etapa. Hasta que el techo se cae y culpan a quien no cerró la puerta. Tú les mostraste las señales, nombraste el patrón, pero la gente estúpida
No teme repetir, porque nunca se siente parte del problema. Creen que el pasado ya pasó, que la historia es solo una película, sin notar que ellos son la repetición. Y así el ciclo empieza otra vez. Nuevo rostro, misma máscara. Nuevo discurso, misma podredumbre. Nuevo líder, mismo colapso. Porque la estupidez no innova. Solo olvida más rápido de lo que duele. Maquiavelo lo dijo sin rodeos. La multitud vulgar siempre se deja llevar por las apariencias. Y siglos después, nada ha cambiado. No importa si algo es justo, sabio o necesario. Importa si se ve bien, si suena bonito, si no incomoda. La gente no busca verdad, busca estética. No siguen líderes fuertes, siguen figuras que parecen seguras. No buscan soluciones reales. Buscan frases que rimen, cámaras que brillen, discursos que entretengan. Mientras el sistema se pudre, ellos aplauden al que sonríe mejor frente al colapso. Y tú lo notas. Notas que el que grita es escuchado, que el que miente con confianza es aplaudido, que el que piensa en silencio es ignorado. Pero no te confundas, eso no es éxito. Es una farsa bien producida, porque la estupidez colectiva no necesita pruebas, solo necesita espectáculo. Y en ese mundo, la verdad sin maquillaje parece arrogante. La lógica sin emoción parece fría. La advertencia sin aplausos se vuelve invisible. Por eso el poder real no se disfraza, se impone. En silencio, con precisión. Maquiavelo lo sabía. El verdadero liderazgo no es viral. Es inevitable. Tú creíste que ser paciente te haría respetado, que si eras comprensivo, te valorarían, que si dabas sin condiciones, te cuidarían. Pero Maquiavelo lo entendía con brutal claridad. El príncipe que se muestra siempre bueno, caerá entre los que no lo son. Porque la bondad, sin cálculo, no inspira respeto, inspira abuso. En un mundo donde la estupidez gobierna por inercia, el que no impone límites, es borrado por los que nunca tuvieron uno. Tu compasión se volvió acceso, tu constancia, rutina, tu paciencia, permiso. Y mientras tú sostenías la estructura con lealtad, ellos la dejaban caer porque sabían que tú la volverías a levantar. La gente estúpida no reconoce un sacrificio silencioso, solo ve lo que puede usar. Y si no hay consecuencias, la destrucción se repite. No porque odien el orden, sino porque nunca entendieron el precio de mantenerlo. Eso es lo que Maquiavelo enseñó. No confundas virtud con estrategia. No regales paz a quien desprecia el esfuerzo. Porque el que da sin límite no se ve noble. Se ve disponible. Y en un sistema gobernado por la apariencia, el que no se protege, se convierte en terreno público. Tú intentaste advertirles, intentaste protegerlos, te quedaste cuando era más fácil irse, hablaste cuando el resto callaba. Y aún así, ellos siguieron caminando hacia el fuego como si tu lealtad fuera garantía eterna. Maquiavelo lo habría visto claro. Quien protege sin imponer termina cargando los errores de todos. Porque cuando intentas salvar a los que no quieren entender, no los elevas. Te arrastras con ellos. Te conviertes en amortiguador de su estupidez, en excusa para que no cambien, en prueba de que pueden fallar y alguien más pagará el precio. Mientras tú reparas, ellos repiten. Mientras tú adviertes, ellos ignoran. Y cuando todo colapsa, te culpan a ti por no haberlo evitado otra vez. Eso no es liderazgo, es esclavitud emocional. Y no importa cuántas veces los salves, la gente que se niega a aprender siempre encuentra la forma de convertir tu sacrificio en parte del problema. Maquiavelo enseñó que no se puede gobernar a quienes se niegan a ver la realidad. Y tú lo estás viendo ahora. No puedes proteger a quien está comprometido con hundirse. No sin hundirte con ellos. No fue sorpresa, fue patrón. No fue traición súbita, fue repetición vestida de rutina. Y tú lo sabías. Lo habías visto antes, pero aún así esperaste otra versión. Una evolución que nunca llegó.
Maquiavelo lo habría dicho sin rodeos. El error no está en confiar. Está en confiar en alguien que ya demostró lo que es. Porque el problema no son los malintencionados, son los que no cambian. Los que hacen daño no por crueldad, sino porque es lo único que saben hacer. Son los que reaccionan igual, piensan igual, huyen igual cada vez que la verdad incomoda. Y tú, por esperarlos, te volviste parte del ciclo. Ellos no piensan, repiten, no aprenden, reciclan, no enfrentan el error, lo normalizan. Y como ya los conoces, te conviertes en cómplice si decides quedarte. Porque en el momento en que ves el patrón y aún así te quedas, ya no es su traición, es tu rendición. Maquiavelo entendía esto como nadie. Lo predecible no solo es inútil, es peligroso. Porque cuando puedes anticipar el desastre y aún así decides caminar hacia él, no fuiste víctima, fuiste voluntario. Tú pensaste que merecían claridad, que si les dabas contexto, entenderían, que si te expresabas con calma, abrirías una puerta. Pero esa puerta nunca existió. Maquiavelo lo sabía. El que insiste en explicarse ante quien lo ignora, no está buscando respeto, está rogando validación. Y tú no estás aquí para rogar, porque quien repite el mismo error con orgullo, no busca corregirse, busca justificación. Busca a alguien que lo escuche solo para seguir igual. Te oyen, pero no te escuchan. Asienten, pero no reflexionan. Y lo peor, usan tu explicación como prueba de que aún tienen poder. Poder sobre tu tiempo, sobre tu paz, sobre tu necesidad de ser entendido. Pero ya no necesitas comprensión, necesitas estrategia. Porque mientras te explicas, ellos preparan el próximo ciclo. Y cada palabra tuya es vista como debilidad, no como intención. Maquiavelo te lo diría así. No des claridad a quien ya decidió vivir en confusión. Guarda tu energía, guarda tu silencio y sobre todo, guarda tu dignidad. Porque si alguien no cambia después de ver el daño, no va a cambiar después de oír tus razones. Tú hablaste antes de tiempo, mostraste el patrón. Nombraste lo que nadie quería ver, y por eso te llamaron exagerado, negativo, demasiado intenso. Porque a ojos del que no quiere despertar, el que ve claro, siempre parece un problema. Maquiavelo ya lo había entendido. La mayoría no odia la mentira, odia al que rompe la comodidad que la sostiene. Y tú rompiste esa comodidad. No insultaste, no atacaste. Solo señalaste el incendio antes de que quemara todo. Y por eso te etiquetaron, te aislaron, te empujaron a sentir culpa por tener visión. Pero la culpa nunca fue tuya. Fue de ellos por preferir la calma falsa de la ignorancia antes que el riesgo de enfrentarse a la verdad. Cuando llegó el colapso, no dijeron, tenías razón. Dijeron, ¿por qué no nos lo dijiste mejor? Porque el estúpido no se hace responsable. Redirige la culpa, reescribe la historia y convierte al que advirtió en el culpable de incomodar. Maquiavelo lo sabía. El que ve el peligro primero también es el primero en ser rechazado. Pero no te detengas, porque tu visión no es arrogancia. Es claridad en un cuarto lleno de humo. Y si te llaman distante por no quedarte entre ciegos, es porque tu distancia les recuerda todo lo que ellos decidieron no ver. No respondas, no expliques, no grites para corregir lo que ya fue decidido por inercia. Porque cuando estás rodeado de ruido de opiniones vacías, egos inflados y ciclos repetidos, cada palabra tuya pierde valor por el simple hecho de ser escuchada entre sordos. Maquiavelo lo entendió desde el poder. El sabio se guarda de discutir con los necios, pues lo arrastran a su terreno y ahí lo vencen por experiencia. Tu silencio no es debilidad, es estrategia. Cuando dejas de reaccionar, empiezan a confundirse. Cuando te vuelves ilegible, pierden su guión. Y cuando ya no te tienen disponible, se quedan sin control. Porque el estúpido necesita oposición para validarse.
y si no la encuentra, se derrumba por su propia falta de estructura. Eso es lo que el inteligente aprende. No ganas luchando con el ruido, ganas retirándote antes de que te contamine. No es huida, es selección. Y en esa selección, tu silencio se vuelve un límite, una espada invisible, un espejo que refleja su caos sin que tú digas una sola palabra. Maquiavelo sabía que el verdadero poder no se defiende, se distancia. Y cuando tu ausencia se siente más fuerte que 1000 argumentos, ahí es cuando el silencio se convierte en la línea más ruidosa que jamás pronunciarás. Antes de que se caiga un imperio, la gente se ríe. Antes de que el sistema se quiebre, la verdad se convierte en chiste. Maquiavelo lo habría entendido al instante. Cuando el pueblo se burla de la advertencia, ya comenzó su caída. Primero se ríen de la disciplina, luego del orden, después de quienes se atreven a hablar en voz baja. Llaman exagerado al que ve el patrón. Llaman fanático al que impone estándares. Llaman tóxico al que pone límites. Y mientras tanto, la estructura se agrieta, pero el aplauso sigue. Porque el colapso no llega con gritos, llega con carcajadas mal dirigidas, con bromas sobre lo sagrado, con sarcasmo sobre lo que alguna vez sostuvo la civilización. La historia lo ha demostrado. Roma no cayó en un solo día. Florencia no fue traicionada de golpe. Las democracias no se destruyen con tanques, se desgastan con memes, con ironía, con cinismo popular. Y tú lo sabes. Tú ves el patrón. Sabes que cuando todo se convierte en entretenimiento, la tragedia ya tiene fecha. Maquiavelo lo entendía con precisión quirúrgica. La decadencia empieza cuando lo serio se vuelve burla y lo ridículo se vuelve política. No ignores la risa, escúchala con atención, porque a veces es solo el eco final de una estructura que está a punto de colapsar. Ellos quieren arrastrarte, a su terreno, a su lenguaje, a su lógica mediocre envuelta en caos emocional. Pero tú no naciste para reaccionar, naciste para rediseñar. Maquiavelo lo sabía. El que imita al necio pierde su poder. El que impone nuevas reglas domina sin necesidad de gritar. Porque si intentas vencerlos en su sistema, pierdes. Ese sistema fue hecho para premiar la estupidez, para aplaudir lo ruidoso, para celebrar lo superficial y castigar la coherencia. No puedes ganar en una mesa donde todas las cartas están marcadas contra el que piensa. Por eso, el sabio no se adapta. El sabio construye su propio tablero y luego observa cómo los demás quedan sin guión. No expliques tu nuevo camino. No pidas permiso para cambiar el juego. Hazlo. Y deja que la confusión se encargue del resto. Porque en un mundo que repite lo mismo y aplaude la mediocridad disfrazada de progreso, la revolución más peligrosa es una estrategia silenciosa. Maquiavelo entendía que el verdadero poder no se obtiene por jugar mejor el juego de otros, sino por tener el coraje de decir, este juego ya no sirve, ahora jugamos al mío. Ya hablaste, ya esperaste, ya diste más de lo que te correspondía, y aún así, no entendieron. Entonces, ahora no digas nada, no expliques tu salida, no dejes una nota, no busques cerrar el ciclo con palabras. Deja que el silencio haga su trabajo. Deja que el eco de tu ausencia sea más fuerte que cualquier sermón. Maquiavelo lo sabía. Hay lecciones que solo el vacío puede enseñar. Porque hay gente que no aprecia la estabilidad, hasta que todo se vuelve caos. No valoran tu claridad, hasta que el ruido los consume. No respetan tu presencia, hasta que se sienten perdidos sin ella. Y cuando eso pase, no regreses, no te asomes, no mires atrás. Tu salida no es un acto de abandono, es el inicio de su verdadera lección. Porque mientras tú estabas, ellos evitaban el colapso sin saberlo. Tú eras la línea invisible que los protegía del desastre. Y ahora que ya no estás, el vacío hablará por ti. Maquiavelo lo entendía perfectamente.
El poder real no siempre se impone, a veces simplemente se retira. Y en ese retiro, los estúpidos se enfrentan por fin a aquello que tú intentaste evitarles, la consecuencia. Callaste para no incomodar, bajaste el tono para ser aceptado, recortaste tu visión para que no pareciera amenaza, y aún así, no te aceptaron, te ignoraron, o peor, te absorbieron. Porque cuando el inteligente se adapta demasiado, se vuelve invisible. Cuando el lúcido se disfraza de común, termina borrado por la mediocridad que intentó comprender. Maquiavelo lo sabía. El sabio que intenta complacer a todos, pronto deja de ser necesario para cualquiera. Y tú no viniste a este mundo para ser tolerado. Viniste para marcar diferencia. Pero el mundo de los tontos no tolera matices. No entiende advertencias, no premia la contención ni la coherencia. Premia lo simple, lo que grita, lo que no cuestiona. Por eso, si te adaptas demasiado, te conviertes en parte del decorado. Y un alma como la tuya no fue hecha para ser fondo, fue hecha para ser frontera. No estás aquí para caer bien, estás aquí para recordarles que la claridad incomoda, que la verdad exige, y que no todo puede simplificarse en sonrisas y aplausos. Maquiavelo lo habría dejado claro. El que brilla, molesta. Pero si intenta apagarse para agradar, muere sin dejar huella. Así que no bajes el volumen, no escondas tu filo, y nunca jamás te diluyas para encajar entre los que celebran su propia confusión. Ya lo notaste. La repetición. La hipocresía que se disfraza de normalidad. El sistema que castiga al que piensa y premia al que obedece sin cuestionar. Y una vez que lo ves, algo cambia para siempre. Porque fingir ignorancia, después de entender el patrón, ya no es neutralidad, es complicidad. Maquiavelo lo sabía. El que reconoce la verdad y no actúa es más culpable que el ignorante que la niega. Tú viste el ciclo, viste la estupidez vestida de moral. Viste cómo destruyen lo valioso, mientras aplauden lo que suena bonito pero vacía el alma. Entonces, ¿vas a seguir fingiendo? ¿Vas a callar por comodidad? ¿A encogerte por miedo a incomodar? Porque cada vez que te callas para no romper la armonía de los ciegos, te vuelves parte del ruido que ya sabes que está podrido. Y lo peor, te traicionas. A ti, a tu visión, a la verdad que viste cuando aún era pequeña y fácil de ignorar. Pero ahora ya creció, y se sienta contigo cada noche, y no te dejará en paz hasta que vivas en coherencia con lo que sabes. Maquiavelo lo entendía con precisión quirúrgica. No actuar cuando puedes ver es tan destructivo como actuar en ceguera. Así que no mires para otro lado. No maquilles lo que ya comprendiste, porque desde ahora, cada silencio fuera de lugar es una forma de sumisión. No todo se arregla quedándose, no todo se salva con insistencia. A veces, el acto más poderoso no es resistir, es soltar. Maquiavelo lo entendía. El estratega no se aferra al campo que ya no puede dominar. Se retira, no por cobardía, sino para que el tiempo juegue a su favor. Porque quedarse entre tontos que repiten errores, que celebran su ignorancia, que destruyen lo que tú intentas sostener, solo te convierte en el último en caer, en el más consciente del desastre, y aún así, el más quemado por él. Tú ya viste el patrón, ya lo advertiste, ya diste oportunidades. Ahora, quedarse no es valentía, es autosacrificio inútil, es morir por una causa que ya no tiene soldados, ni dirección, y el sabio no muere así. El sabio elige sus batallas, el sabio se retira a tiempo, no para huir, sino para preparar su regreso con ventaja. Porque el que se queda donde no hay evolución, se pudre con lo que quiso cambiar. Maquiavelo lo sabía. La retirada estratégica es el arma secreta del que planea a largo plazo. Así que si te toca irte, hazlo sin culpa. Hazlo con la dignidad del que ya cumplió su parte, y no piensa ser mártir de un sistema que eligió su propio final. Déjalos repetir. Déjalos tropezar con las mismas mentiras, defender las mismas ilusiones,
y culpar a otros por el fuego que ellos mismos alimentaron. Tú ya no perteneces ahí, porque viste el patrón, sentiste la traición envuelta en rutina, fuiste testigo del colapso que juraban imposible y sobreviviste, y ahora te mueves distinto, piensas desde otra altura, actúas con un silencio más filoso que el ruido, no para encajar sino para romper el molde. Maquiavelo lo sabía. Quien ve el ciclo es el único que puede terminarlo. No estás aquí para salvar multitudes ciegas. Estás aquí para ser la anomalía, la ruptura, el que no se repite, el que no se arrodilla, el que no intercambia visión por aplausos de quienes celebran su propia caída. Y esto no se trata de venganza, se trata de dignidad, de no volver jamás al lugar que convirtió tu claridad en una carga y tu verdad en una amenaza, que se pierdan en su propio eco. Tú no naciste para ser ruido, naciste para ser la señal, porque el verdadero poder no es ser amado por la mayoría, es ser inolvidable para los que pensaron que podían reemplazarte. Tú no eres parte del bucle, eres la advertencia que el bucle nunca vio venir. Suscríbete si ya viste el patrón y te niegas a hundirte con los ciegos.